Hola, quería hacer un video rápido con esta demostración de Randelobo sobre cómo multiplicar dos matrices. Creo que da una buena visual para reforzar los pasos adecuados para multiplicar matrices. Lo primero que debe avisar aquí a la izquierda es que para multiplicar dos matrices, el número de columnas en la matriz A debe ser el mismo que el número de filas en la matriz B. Si no fueran lo mismo, no podríamos multiplicar los matrices juntos. Una vez que determinamos la dimensión del producto, podemos recoger cualquier elemento en esta matriz. En tanto que sabemos la fila y la columna de ese elemento, sabemos qué fila seleccionar de la matriz A, y qué columna seleccionar de la matriz B. Por lo tanto, por ejemplo, esta es la fila 1, columna 1, por lo tanto encontramos el valor de este elemento multiplicando la fila 1 por la columna 1. Y para multiplicar estos juntos, lo que hacemos es multiplicar el primer número veces el primer número, el segundo número veces el segundo número, y el tercer número veces el tercer número como vemos aquí. Y entonces encontramos la suma de esos productos, y ese es nuestro elemento para esa ubicación. Entonces, por ejemplo, si queremos conocer el elemento ubicado en la fila 2, columna 3, como vemos aquí, multiplicaríamos dos filas en la primera matriz X columna 3 de la segunda matriz, como vemos aquí abajo. Entonces encontramos la suma de esos productos, y ese es nuestro elemento para esa ubicación. Es una ilustración muy bonita lo que realmente está pasando cuando multiplicamos dos matrices juntos. Vamos y miremos este que tenemos, fila 3, columna 4. Tomamos la fila 3 de la primera matriz, y la multiplicamos por la columna 4 de la segunda matriz, como vemos abajo. Y la suma de estos productos es nuestro elemento. Así que siempre vamos a seleccionar una fila de la primera matriz y una columna de la segunda matriz. Así que si tiene dificultades para multiplicar matrices, puede desear ir a este sitio web y consulte esta demostración gratuita. Espero que esto ayude.